Juan Fernando Petro ha explicado en estos micrófonos y en diferentes medios de comunicación cuál ha sido su trabajo a través de una organización internacional, de una nominación a un cargo de representación precisamente de vocerías, de organizaciones de derechos humanos, grupos de personas que se dedican a buscar escenarios de paz, de todo tipo de acuerdos humanitarios. Ha hecho un trabajo que naturalmente pues cambia de brillo, cambia de spot, de luz, cuando pues es el hermano del presidente de la República. Ya se había hablado de su visita a las cárceles y ahora se revive la polémica cuando su hermano, el presidente de la República, le pide a la Fiscalía que lo investigue. Juan Fernando se ha pronunciado, naturalmente que es un libro abierto para la autoridad que así lo requiera, pero que no le parece justo que su hermano lo someta a ese escarnio público. Nos atiende a esta hora don Juan Fernando, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estamos? Pues un poco preocupados porque yo no sé si a usted le da la misma impresión que estamos revolviendo demasiadas cosas. Estamos revolviendo unos señores de España que tendrán que explicar qué hacen en Colombia y por qué han sido nombrados, unos chats revelados por la ex esposa de su sobrino, en donde pues independientemente de que allí haya una pelea privada, un tema absolutamente reservado de pareja y de expareja, pues por ser un servidor público, un diputado, tendrá que explicar sus movimientos de dinero. Y de otra parte, pues vuelve a revivirse el tema suyo. En el tema suyo, lo que resulta de la mayor gravedad es que para el presidente pueda existir la posibilidad de alguna conducta inapropiada, por lo cual le pide al fiscal que resuelva esa pregunta. Si no es así como lo hizo el presidente, que usted considera que es exagerado llevarlos a ustedes a este paredón, ¿de qué otra manera el presidente habría podido resolver ese interrogante que él tiene y que ahora el país tiene? No, de acuerdo. Fue muy claro. Yo emití ayer un comunicado, ya creo que la opinión pública en rasgos generales lo ha leído o sabe de ese comunicado. El comunicado prácticamente tiene tres aspectos. Uno es que indiscutiblemente, porque ahí lo menciono claramente, estoy de acuerdo, la nación está por encima de los intereses particulares y la posición que el presidente le pide a la Fiscalía de la Investigación, yo lo acepto. Lo acepto porque lo entiendo, lo comprendo perfectamente. Entiendo su posición como máxima figura, pues como presidente de la República. Tal vez mi queja no está enfocada tanto, y así se interpreta directamente, hacia la posición que toma el presidente, sino el hecho mismo que al habernos, como tenía que hacerlo, pues estamos en una sociedad que no analiza, que no reflexiona. En términos generales, la sociedad colombiana no está hecha para el análisis, para el debate, para la argumentación, sino literalmente, instintivamente, para tomar un producto y devolver una respuesta reactiva, que por lo general siempre es peyorativa, destructiva. Ya aparece uno como si fuera ya el peor criminal. De hecho, he tenido esa sensación de verme en los medios de comunicación condenado ya, y eso es deprimente, es triste porque en aras de mi propia defensa, porque estoy solo en esa defensa, como Nicolás está solo en su propia defensa, frente a un montón de aristas complejas y complicadas que tenemos que resolver, pues me lleva a esa posición de tener que decir miércoles, pero estoy completamente solo, lanzado al ruedo, de frente, para que uno el paredón de fusilamiento lo acabe uno directamente. Esa ha sido pues mi sensación. No estoy justificando absolutamente nada, pero estoy siendo honesto en la expresión de lo que siento. Que por cierto no es nada fácil. Y quería aclarar cosas, quería decir cosas sobre eso, pero
Pero entiendo la posición del presidente y eso lo digo en el comunicado. Además, admiro y le digo a la sociedad que debe admirar a un presidente que sea capaz de tener esa condición de estadista y de además de estadista con la historia de poder decir, mire, yo he luchado toda la vida para llegar hasta este cargo siendo limpio y honesto con un país, para que ahora se vea envuelto en un montón de situaciones que dañan toda esa historia política de honestidad y de tratamiento ético de esos procesos ante el país en medio de miles de investigaciones que también se le han hecho, de las cuales ha salido siempre victorioso. Entonces eso demuestra un talante diferente. Él mismo plantea que en anteriores gobiernos, sin dar nombres, ni me interesa meterme en ese problema, se tapaba a las familias de sus actos bochornosos o de sus cuestiones de crítica ética, y en este caso es completamente diferente y yo apoyo eso al 100%. Lo otro ya es personal de estar viviendo una situación que, por Dios, cuando yo me metí, Julio, en este cuento de la paz, me metí pensando en lograr algo extraordinario, trascendental o una utopía romántica. Nunca pensé que iba a estar en esta situación. Y bueno, toca asumirla, como a Nicolás le toca asumir la suya. Y cada uno tendrá sus culpas, pero también sus defensas, ¿no? O sea, como nos toque presentarlas. De hecho, un trabajo pues que ustedes conocen, lo hemos hablado varias veces en diferentes medios de comunicación, hasta donde lo pude hacer lo hice de manera abierta y transparente y honesta, pero indiscutiblemente que el tema de la paz en Colombia, tema en el que Nicolás nunca se metió, pero yo sí, iba a tocar unas aristas muy peligrosas aquí, monstruosamente peligrosas, que yo nunca calculé, que yo no pensé que iban a aparecer por el camino. Y bueno, eso es lo que me tiene aquí, ¿no? Juan Fernando, ¿cómo es su relación a hoy con el presidente Gustavo Petro, su hermano? Pues nosotros, si te contextualizo un poquito, nunca hemos tenido un conflicto, nunca en nuestra vida. Al comienzo, más o menos hasta los 17, 18 años, siempre estuvimos unidos como hermanos, uña y mugre, como se dice acá, sin ningún problema. Después, por las razones que todo el mundo conoce, él cogió su camino, yo cogí mi camino. Nos hemos visto muchas veces en un tono siempre muy amable, de cariño, de hermanos, pero indiscutiblemente ahorita estamos en una posición, pues, él nunca me ha levantado la voz. Bueno, solo una vez cuando me pasó lo de la cárcel de la Picota. Pero nunca le he levantado la voz. ¿Pero él le habló algo antes de expedir el comunicado, Juan Fernando? ¿Él le dijo algo antes de expedir ese comunicado? ¿Lo llamó, le dijo algo, le mencionó algo acerca de eso antes de sacar ese comunicado que salió la semana pasada? No, simplemente habíamos hablado meses antes. Nos vemos muy poco, demasiado poco. Y él sí me había ido advirtiendo, ¿no? Cosa que también le ha dicho, que tuviera cuidado, que me alejara de esas cosas. Bueno, lo que pasa es que como yo no soy parte del gobierno, no estoy en la nómina del gobierno y mi trabajo no tiene que ver directamente con el gobierno, pues, sino con un trabajo que ustedes sabían de comisionado del Cuerpo de Paz Internacional, pues digamos que mi jefe, entre comillas, venía de otro lado, ¿no? Y yo tenía que cumplir pues misiones de derechos humanos en los territorios porque ese es mi trabajo, o era mi trabajo. Sí. Pero decían, cuidado. Y bueno, por más que también yo tenía eso en cuenta muchas veces, pues es que es muy difícil evitar o esquivar situaciones donde tú estás en medio de prácticamente trabajando en medio de esas situaciones. Pero ahora no es que estemos hablando mucho y claro, yo entiendo en el silencio de que no estamos hablando sus preocupaciones como jefe de Estado, ¿no? Lo que todo esto podría llegar a enhebrar y el aprovechamiento que se puede hacer políticamente de esta situación, pues es una cosa que le preocupa tanto a él, estoy seguro, como a mí y como a toda la familia, ¿no?
Sí, yo quería preguntarle y ahondar en lo que se ha llamado o se ha denominado como el pacto de la picota en medios de comunicación, y en cuanto a la relación de lo que usted le contó a Gustavo Petro de lo que estaba haciendo en las cárceles. ¿Usted le informó de antemano qué estaba haciendo en las cárceles, con quiénes estaba reuniendo? ¿Él era consciente que esto estaba pasando dentro de los penales? No, yo lo he aclarado también muchísimas veces, o sea, lo he dicho, no sé cuántas veces lo he dicho, que eso era parte de lo que yo estaba haciendo. En esa época estaba en relación con la Comisión Intereclesiástica de Paz, Perdón y Reconciliación. Entramos a hacer ese trabajo de derechos humanos, independientemente. Sí, claro. Yo creo que si algo me tiene que condenar a mí es lo dije ayer, y perdonen los términos, pero yo creo que más de la mitad de un país está pensando en eso. O de ser torpemente inocente o de ser pendejo. De haberme metido en estos cuentos sin dobles agendas por debajo de la mesa. Inocentemente, creyendo que se podía hacer un trabajo sobre la paz en Colombia. Yo creo en eso, personalmente, pero Gustavo en ningún momento lo supo antes. Lo supo después, como toda la opinión pública, como todos los medios de comunicación. Lo que pasa es que entramos con esa transparencia. Nosotros llegamos allá al patio donde estaban esos personajes, los políticos que habían cometido actos de corrupción en el pasado. He dicho 10,000 veces que eso fue un acto de derechos humanos por nuestro trabajo. Pero a partir de ahí, claro, para sacarle provecho, para hacer un cálculo estratégico, han utilizado y ahí han construido cualquier cantidad de tejidos imaginarios que no tienen que ver con la realidad, porque además los únicos que estuvimos allí fuimos esos 3 personajes y nadie más. Lo demás queda la interpretación de todos los demás, por más que nosotros hemos intentado a lo largo de este año ya pasado aclarar la situación, ¿no? Sí. Y claro, lo que está sucediendo hoy, empieza otra vez ese imaginario de estrategias políticas a hacer conexiones imaginarias sobre lo que pasó en la picota, entre dicho pacto de la picota y lo que está sucediendo hoy. Es decir, que desde esa época ya estábamos cuadrando todo esto para lo que se está viendo en este momento. Sí, señor Petro. Entonces ya la historia mostrará si eso es cierto o no. Nosotros tenemos nuestra verdad, que fuimos con unas intenciones completamente diferentes a las que se están tratando de inculcarnos ahora, de hacer un pacto de negociaciones allá en la picota que nunca se hizo. Simplemente fuimos a escuchar la condición humana de ciertos personajes 10, 12 o 15 años después de estar en un penal, y tratar de encontrarle a eso una especie de investigación sociológica, psicológica, antropológica. Es que para escribir ahora un libro que no tiene sentido en este momento y que tampoco, aunque se escribiera, sería valorado, porque el curso de las acciones se fue cargado hacia una estrategia política de la campaña presidencial que fue utilizada por otros, claro, para sus beneficios, para intentar ganar créditos o réditos con eso. Sí, señor Petro, a propósito de lo que usted está diciendo, es que parecía que se había aclarado ese tema del pacto de la picota. Usted había dado declaraciones también, el señor comisionado de paz. Sin embargo, el presidente nos sorprende con su comunicado, y usted en el comunicado que pues saca, que responde, dice que pues debido a estos rumores, el presidente decide colocar a los suyos en el escarnio público y colocarlos como blanco de ataques injuriosos. Yo quisiera preguntarle si usted conoce cuáles son esos nuevos rumores que llevaron al presidente a tomar esta decisión, porque como usted lo explica, pues ya se había hablado del tema. Entonces sí quisiera saber a qué se están refiriendo ahora, qué es lo nuevo. La decisión que toma Gustavo de ese comunicado de decirle a la Fiscalía que nos investigue no es realmente por lo que sucedió allá en la picota. No es por eso, no tiene nada que ver con eso. Es por lo que está sucediendo actualmente. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Que aparece por la revista Semana un artículo que todo el mundo conoce, donde se conecta mi nombre a una relación de una oficina o buró, no sé, unos abogados
que con sus clientes extraditables o narcotraficantes en el interior de las cárceles pretendían hacer negociaciones diciendo que esos dineros se estaban negociando para mí porque yo les podría facilitar la no extradición o que podrían entrar a una dinámica de gestores de paz y sacarlos de las cárceles. Ese es el punto actual. Vuelvo y repito que no tiene nada que ver con lo de la picota hace más de un año, pero que es lo que presiona al interior del presidente para tomar la decisión de miércoles. ¿Qué tan cierto será esto o no? Lo más limpio y lo más transparente ante un país es solicitarle a la Fiscalía, y en eso estoy 100% de acuerdo, pues que abra las investigaciones pertinentes sobre eso. Juan Fernando, ¿usted conoce a esos abogados? No, Dios quisiera, Julio, que los conociera para ir aclarando esto, porque van pasando los días y hay una inercia en todo esto, en mi caso, que no se resuelve. Viene lo que pasa con Nicolás y eso enreda la pita, entonces todos los días uno es viviendo en puntos suspensivos, esperando que aparezca alguna noticia, que se diga algo, que entonces se vuelve un proceso eterno, donde pues se pierde cualquier sentido de la realidad cotidiana porque está uno inmerso en todo esto y nada que salen las cosas. Yo lo que he defendido y lo que seguiré defendiendo es, y por eso fue el nombre del comunicado, que la búsqueda de la paz no me condene, es que con el tiempo que ha pasado de estos meses elaborando, pues lo que podría haber sucedido es simplemente que sí, que utilizaron, como dice el término, gancho ciego, o sea, mi nombre como gancho ciego, para hacer sus negociaciones internas entre X, Y o Z abogados y sus clientes allá adentro. Entiendo inclusive la posición de los extraditables, claro, escuchan cosas de paz, de sectores de paz, de perdón social, de paz total, de incluir a todos en un diálogo, etcétera, etcétera. Y allá en las cárceles, ellos dicen, no, yo quiero saber más de esto. ¿Y a quiénes le tienen que decir? Pues a los abogados. Los abogados se acercan a reuniones donde nosotros estuvimos, escuchando los términos, las palabras, la filosofía de una paz total, de una utopía como esta, que es difícil convertirla en realidad, pero sí, ese es el intento que hay que hacer. Y me imagino que irían a las cárceles a contarles un cuento a sus clientes allá, y ahí es donde yo siento que se enreda la pita y se arma el negocio de la paz. Muchos, no digo que todos los abogados, ni más faltaba, porque después me meto en otro problema, pero algunos abogados dirían, no, aquí sí tenemos la oportunidad de sacar plata, utilizando el referente que hablaba de paz en ese momento, que era yo, no porque yo fuera el experto en la paz, sino porque era el hermano del presidente. Utilizaban eso para facilitarle allá dentro de las cárceles un cuento a sus clientes donde les decían, mire, podemos hacer esto. Y claro, los extraditables dirían, no, pues, si eso es así, yo me imagino que pues, por eso aparece que pagarían $1 millón, qué sé yo, 2.5 millones de dólares, que creo que dice la revista Semana, o más o menos plata, no sé. Y ahí es donde utilizan mi nombre. Señor Petro. Yo haya ido Julio. Sí, pero señor Petro, quiero que nos detengamos en una ficha clave en el tema de la paz total, y es el nombre del alto comisionado Danilo Rueda. Para nadie es un secreto que él llegó al cargo por usted. De hecho, usted lo reconoce, que usted puso a Danilo Rueda en el cargo en una grabación que trascendió hace algunas semanas. Mi pregunta es si usted, a lo largo de estos meses de gobierno, ha hablado con Danilo Rueda sobre gestiones relacionadas con el proceso de paz total, con el sometimiento de narcotraficantes a la justicia. No hemos podido hablar, no hemos hablado de nada. Apenas la última vez que yo hablé con él fue el día siguiente de la posesión, porque tenía que ir al palacio. Creo que a firmar la posesión. Ese día nos vimos, yo lo felicité, nos abrazamos y hasta el día de hoy no nos hemos vuelto a encontrar.
¿Por qué? Porque se han seguido caminos completamente diferentes o filosofías de la paz completamente diferentes, pero por X o Y circunstancias no nos hemos podido encontrar. Ahora, el término yo lo puse ahí, sí, fue un mal término, porque quien lo pone ahí es el presidente. Lo que pasa es que el presidente no lo conocía años antes. Como yo llevo trabajando con él unos 4 o 5 años en los diferentes territorios, hicimos encuentros de memoria, de paz y reconciliación en comunidades. Fuimos a muchos lugares acompañados él y yo nomás. Entonces yo se lo presenté, aunque él ya conocía a Gustavo en otras cosas, yo directamente le hice un acercamiento. Gustavo lo fue conociendo su manera de pensar, de ver, su experiencia de paz a lo largo de 25 años en los territorios, 25 años. Entonces ese hombre sabe mucho y conoce mucho y tiene muchas experiencias. Pero Gustavo tomó la decisión entonces de que él fuera, porque en principio Gustavo tenía pensado otras cosas. Como alto comisionado de paz, en el radar no estaba Danilo. Después llegó y cuando lo nombró, pues, yo sentí felicidad, mucha felicidad por Danilo, porque dije, este es, y hasta el día de hoy he dicho que es el hombre que conoce y sabe de eso. Pero no nos hemos vuelto a encontrar ni hemos hablado sobre agendas de paz, y sí que menos relacionados con todo este complejo enredo en que nos hemos metido. Pero usted dice que todo esto no tiene nada que ver con la visita a La Picota, pero resulta que en La Picota usted estaba con Danilo Rueda, que acaba como comisionado de paz, y estaba con Pedro Niño, abogado, entre otros, de narcos y otras personas, obviamente, en su labor profesional. Y después aparecen todas estas cosas. Entonces, ¿cómo decir que la visita a La Picota no tiene nada que ver con esto cuando usted dice que después de eso sale Danilo Rueda como comisionado y uno de los abogados involucrado en estas conversaciones? Es cierto, pero no tiene nada que ver con eso. Yo siempre he dicho una cosa. ¿Qué hubiera pasado si Gustavo no hubiera sido presidente? Pues simplemente que eso del pacto de La Picota se hubiera caído en un juego de naipes. No, claro, no estábamos hablando de esto porque si el presidente Petro no fuera presidente, pues no hubiera nombrado a Danilo Rueda como comisionado, pero resulta que después de la visita a La Picota, con todo lo que sucedió, Danilo Rueda, que lo acompaña a La Picota, termina de comisionado de paz. Eso es un hecho, nadie va a negar esa realidad. Pero lo que yo quiero decir es que en la medida en que van sucediendo las cosas, se van construyendo tejidos de historia, ¿cierto? En la medida en que van surgiendo las cosas. No porque premeditadamente fuimos a La Picota, y desde ahí entonces los tres que fuimos, después fuimos construyendo nosotros mismos todo un historial para llegar hasta donde está, en que Danilo es esto, en que Pedro es esto y en que yo soy esto. Los hilos mismos fueron construyendo las cosas así. Estuvimos sujetos a una serie de fuerzas. Gustavo pudo haber determinado, como en un principio creía, que la Iglesia era la que debería estar manejando como entidad el alto comisionado, la figura del alto comisionado de paz. Entonces lo que Gustavo quería, ¿no? Entre otros, no estaba en el radar Danilo. De hecho, después de La Picota, Pedro Niño nunca ha sido alguien cercano al gobierno, ni le interesa al gobierno tocar a Pedro Niño. Pero las circunstancias mismas de los tejidos, como se fueron construyendo las cosas, nos han traído hasta aquí, no porque premeditadamente se hayan querido construir de esa manera, sino porque las circunstancias mismas nos han traído ahora a estas cosas. A eso me refiero, no había una premeditación inicial en el famoso, entre comillas, pacto de La Picota para ahora llegar hasta acá. Porque otra de las razones es que nosotros nunca, y eso lo defenderé hasta el día en que me vaya de este planeta, nunca entramos ni nos acercamos a un patio de extraditables, no hablamos ni de lejos con ningún extraditable, y hasta el día de hoy yo no he vuelto a entrar ni a ninguna cárcel, aunque nos han invitado a foros. Cuando estaba en la comisión nos invitaron a foros donde también habían invitado a la iglesia, pero nunca acepté, para evitar precisamente lo que ese día aprendí de ir a la cárcel. Entonces, respuesta. Pueden haber otras respuestas, claro. En el imaginario todo el mundo puede construir una respuesta sobre los hilos conectores que llevaron desde el famoso pacto de La Picota, entre comillas, inventado por Fico como estrategia para su campaña, hasta lo que está sucediendo hoy. Pero mi respuesta honesta es esa. Pero mire usted, nosotros no determinamos nada en ese momento. Don Juan Fernando Petro, pero hay un punto que valdría de una vez la pena que usted nos dijera
si eso llegó a pasar o no llegó a pasar. Y es que en distintos círculos hay voces que dicen, hay una grabación en donde en algún momento en esa visita a la Picota se comprometió algo o se habló de prometerle algo a quienes estaban en esa conversación. Usted siempre cuando ha hablado respecto a esta visita nos ha dicho que ustedes iban a mirar las condiciones de detención, a analizar qué era lo que estaba pasando al interior de ese pabellón. En fin, usted siempre ha sido muy claro. Pero yo le insisto, hay quienes dicen que existe una grabación. Bajo esa idea o ese presupuesto de que eso existiera o no existiera, usted tiene la absoluta certeza, Juan Fernando Petro, de que nunca en esa visita ya sea a la Picota o alguna otra cárcel que usted haya hecho de la mano de la Comisión Intereclesial, se habló de ofrecerle una ayuda, de tratar de tenderle la mano a las personas privadas de la libertad, algunas de ellas en camino de extradición, para que de pronto no salieran del país, para que de pronto sus procesos se adelantaran únicamente en Colombia. Nunca, jamás habló usted eso, así haya sido de manera fragmentada, de manera corta, breve, con uno o con varias personas privadas de la libertad en centros carcelarios. ¿Nunca tocó usted ese tema? Así como me lo preguntas directamente, te voy a contestar directamente. Es decir, la única vez que fue a una cárcel fue a esa de la Picota. Estuvimos en un patio de políticos que habían hecho actos de corrupción en el pasado. Ninguno de esos políticos es extraditable, pagando sus condenas. Nosotros no fuimos tanto a hablar como a escuchar. ¿Qué escuchamos? A cada uno de 10, 15 minutos, durante más o menos una hora y pico, y ya no lo recuerdo. Y nos expresaron sus sentimientos, sus emociones con respecto a qué había pasado durante 12, 10 o 15 años en la precursión. En ningún momento ellos ni siquiera nos plantearon, ni nosotros les planteamos a ellos algún tipo de negociación. Tan es así que días después, alguno de esos presos, que ahorita no recuerdo quién fue, alguien lo entrevistó, algún medio de comunicación, y dijo tajantemente que nosotros no habíamos ido a negociar nada. Bueno, como lo estaba diciendo a él, no le pararon bolas, porque de verdad que hay un morbo en todo esto, Julio, que la noticia que quieren encontrar, si la noticia es lo contrario, pues ya no le paran tanta bola. No estoy generalizando, pero hay un morbo en eso porque uno lo vive todos los días. Entonces, este personaje, que creo que era el gobernador de San Andrés o de los Llanos Orientales, no me queda claro porque no recuerdo bien, lo dijo claramente en los medios de comunicación. Alguien lo entrevistó, no me acuerdo qué medio, y lo dijo tácitamente, tajantemente y claramente lo expuso. Dijo, aquí nunca ellos vinieron a negociar nada, a hablarnos de esto, a la posibilidad de que nos acortaran las penas, etcétera, etcétera, sino simplemente a una escucha de lo que nosotros queríamos decir desde el punto de vista de los derechos humanos, cómo se vive dentro de una cárcel después de tantos años. Sí. Eso lo dijo claramente. Señor... Hace poco, creo que fue la misma W, en julio, hace 3 semanas, o no sé, no recuerdo tampoco, se le hizo una pequeña entrevista, no sé, por un celular, a nada menos y nada más que el Gordo García, el peor enemigo que tuvo Gustavo en los debates de parapolítica. Y lo dijo también explícitamente y claramente, dijo Juan Fernando Petro, no sé si en esos términos, pero dijo, el hermano del presidente vino aquí de sana fe, de limpia fe, o sea, no va a negociar absolutamente nada. Creo que le quitaron el celular y no se pudo continuar la entrevista, pero creo que fue la misma, la W, si no estoy mal, ustedes me Sí, fue acá, sí señor. Pero, y lo dijo claramente. Señor Juan Fernando, a usted también lo... Déjame terminar el comentario para que no se me corte. Entonces, y nosotros fuimos allá y dijimos a los medios de comunicación lo que dijimos. Y los mismos que allá con los que hablamos, después, por medios de comunicación, ratifican, no contradicen, sino que ratifican lo que nosotros fuimos a hacer allá. Entonces yo pregunto, ¿quién está diciendo la verdad?
claro otros que nunca estuvieron allá, que nunca vieron nada. Yo no sé si habrá un audio, alguna grabación, no tengo ni idea porque ya ha pasado más de un año y yo he escuchado eso del famoso audio que puede haber. Pues sí, si lo hay, ¿dónde está? ¿Por qué después de un año y pico no lo han sacado? ¿Por qué cuando estuve en la fiscalía no hay nada de eso? ¿Por qué cuando los del CTI no me plantean ni dónde? ¿Por qué los medios de comunicación no lo tienen? Es decir, ¿por qué hay un rum sobre eso constantemente? ¿Sí? Todos los días o periódicamente, pero a la hora del té qué. Pero cuando la realidad los hechos dice, estos tres muchachos fueron allá y hablaron de esto, y lo hemos expresado. Sí, señor Juan Fernando, usted, permítame cambiarle el tema rápidamente, señor Juan Fernando. ¿Usted se reunió en un restaurante en Medellín con hombres armados para negociar cupos en La Paz Total? Ayer me hicieron una entrevista y yo dije lo mismo. Ayer me dijeron que había una grabación. Yo he ido a Medellín y he hablado en las comunas de Paz, indiscutiblemente que he estado en Medellín, me he quedado en Medellín, he almorzado en Medellín, he entrado a restaurantes en Medellín y fuera de Medellín. Pero lo chistoso es que decían que había gente con peluca, con gafas, con ametralladoras, por Dios. Y vuelvo y repito lo mismo que pasa con respecto a lo de la picota. ¿Dónde está la grabación? ¿Dónde está la realidad? El hecho el hecho práctico de que está ahí la prueba contundente, porque sobre rumores se construyen historias, que es lo que yo decía ahorita, y esas historias pueden terminar haciéndote el peor daño de la vida. Pero vámonos a los hechos concretos, a la verdad, a la realidad, a la prueba. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo les estoy comentando a toda la opinión pública de un país lo que he hecho, lo que he realizado, dónde me he metido. Nunca lo he negado. El domingo mismo, ayer cuando me hicieron la entrevista me dijeron, ¿y usted dónde estaba? Yo dije, pues estaba en Barranquilla con mi sobrino. Y lo dije tranquilamente. Y no me arrepiento de haber ido allá donde mi sobrino, a escucharlo, a contenerlo, a darle un apoyo de familiar. Que la justicia tiene que hacer lo que tenga que hacer, perfecto. Pero yo no voy a negar a mi sobrino, ni voy a darle la espalda. Es decir, me muevo por donde me muevo y cuando me preguntan por dónde estoy, les digo dónde estoy. Pero de allá a decir, mire, se supone que si estuve en un restaurante, pero ustedes lo saben, alguien lo sabe, en concreto hay algo, pues ya empezaríamos a hablar sobre suposiciones que hacen más daño que aclarar lo que en este momento necesitamos aclarar. Y como Julio lo dijo al comienzo, esto se ha vuelto una sopa, un caos de enredos, que uno ya no sabe ni qué es, ni cómo es, ni qué es lo que ahora viene, ni qué va a pasar. Y le tenemos que dar claridad a esto, pero sobre los hechos reales de cómo han sucedido las cosas, no sobre las suposiciones. Claro, podrán decirse las 10.000 cosas. Ahora podrá decirse que yo estuve en Barranquilla. ¿Qué estaba haciendo yo en Barranquilla? Bueno, lo digo directamente. Y fui a visitar a mi sobrino y estuve hablando con él, porque me duele todo esto, lo que le está pasando a él y lo que me está pasando a mí. Y lo que le está pasando al presidente de la República. Pero, señor Petro, siguiendo con la línea de la pregunta de la supuesta reunión en un restaurante, ¿usted alguna vez ha ido a un restaurante que se llama La Malsentada en la ciudad de Medellín? La verdad no tengo ni idea. Y yo no, cuando yo viajo, y eso también lo quiero aclarar, cuando hacía las charlas o las conversaciones en espacios abiertos o cerrados, yo llego al lugar. Yo nunca he preguntado, hey, ¿a dónde vamos? ¿Al restaurante tal o tal? No, a mí me citan, dicen, mañana a las 10 de la tarde tenemos reunión con la ONG no sé qué en Medellín, y nosotros recogemos en el aeropuerto, mi propio esquema me recoge, y yo llego allá, pero yo no me pregunto dónde estoy o cómo se llama este restaurante. Pues para mí eso es, pues, no son los detalles por los cuales yo viajo a un lugar, ¿no? Entonces simplemente llego a un lugar a reunirme, lo que me interesa es de qué vamos a hablar, y como en esos tiempos hablábamos de paz, pues de paz estaríamos hablando. Y se le habló a mucha gente. ¿Quiénes estaban en esas reuniones? Tampoco lo sé, porque yo nunca planeo, bueno, ¿quiénes van a estar en esas reuniones? No.
Se le habló a campesinos, a amas de casa, a estudiantes, jóvenes, a raizales, a abogados, y claro que sí, se le habló a arquitectos, a ingenieros. Es decir, ¿con quién no me reuní yo durante 4 años? Pero yo nunca tuve una estadística o un dato de uno por uno con quién me reunía. Aún más, después de terminar las reuniones, gente venía y se tomaba una foto conmigo. Yo me tomé fotos con Raimundo y todo el mundo. Entonces, esa es una realidad. Un error, tal vez, porque en la estrategia puede ser que uno se tome fotos con X, con Y persona y después le dicen, mire, esta persona es tal persona y hizo esto y no sé qué, y queda uno, ay, frío, porque yo me lo tomé por espontáneo, porque no sé qué persona era esa. Nunca había un listado de quiénes eran las personas con las que nos reuníamos, porque yo hablaba en espacios abiertos hacia las personas con toda libertad y con toda transparencia sobre lo que en ese momento nosotros pensábamos que debe ser la idea de la paz. Entonces, claro que estuve en muchos restaurantes en Medellín, y estuve en restaurantes por fuera de Medellín, como estuve en Córdoba, como estuve en Atlántico, en el Valle del Cauca, etcétera, etcétera. Pero ya vuelvo y repito, güey, lo que se quiera decir sobre eso, pues alguien lo dirá, no sé, pero no es lo que yo... Lo que estoy planteando es lo que yo sé, lo que yo he vivido y lo que les estoy comentando sobre lo que hicimos. Ahora, que me haya reunido con agentes de narcotráfico o mafiosos en algún restaurante o algo así, no. Y esa sí es una historia que otros tejerán, pero no es la mía. Entonces, nunca me reuní. Hasta el día de hoy no me he reunido con extraditables o narcotraficantes. Sí que menos he entrado a las cárceles para hablar con ellos. Ellos saben perfectamente desde las cárceles que no me conocen. Porque, y eso sí lo digo con autoridad, porque lo sé, porque no lo he hecho. Lucas, puedo decir una cosa diferente. Lucas, los oyentes preguntan por qué usted pregunta por ese restaurante. Julio, hace algunos días trascendió esa información sobre una supuesta reunión y hay fuentes que señalan que sería en ese restaurante. Pero si quiere soy un poco más específico, señor Petro. ¿Usted recuerda si fue a un restaurante el 1 de junio en la ciudad de Medellín? Pues hombre, 1 de junio, eso que estamos hablando de hace más de 7, 8 meses. No. O sea, yo vuelvo y repito, claro, que he entrado a todos los restaurantes que se ha podido, porque después de las reuniones o hacíamos desayunos de trabajo o se hacían almuerzos después del Pero Lucas, pero no. ¿Qué se supone pasó en ese restaurante? Corrijo, no era el 1, sino el 7 de junio. Pues se dice que supuestamente, cosa que ha negado el señor Petro en esta entrevista en múltiples oportunidades, se habría reunido con personas señaladas de pertenecer a grupos al margen de la ley. Le estoy hablando del día 7 de junio, supuestamente en el restaurante La Malquerida. ¿Ahí es donde se supone que había gente armada? Sí, exactamente. Ana María ha contado en estos micrófonos sobre esa reunión. Sin embargo, pues el señor Petro asegura que no se ha reunido en ningún momento con personas al margen de la ley. Restaurante La Malsentada en la ciudad de Medellín, 7 de junio. Bueno, la última pregunta tiene que ver con su sobrino, con Nicolás. Los medios de comunicación que han rastreado el tema de Nicolás, que son 2 revistas muy reconocidas, la revista Semana, la revista Cambio, han coincidido en en cruzar el dinero que gana el diputado con el que tiene en sus cuentas y con el que gasta. Y con el escenario de la supuesta compra, adquisición, alquiler o mejorar su vivienda en la ciudad de Barranquilla. Inclusive la revista Cambio, la periodista entró hasta el apartamento de él donde estaba con su actual compañera. En el caso de la otra publicación de Semana son, pues, yo no sé cuántos cientos de chats en donde hablan de lo mismo. Hablan de plata, de mover plata, de quién la va a mover, y ahí hablan también de contactos que está teniendo él con el alto gobierno, donde su esposa le dice que tenga cuidado,
que tenga mucho cuidado, y él le reclama, oye, tú me estás pidiendo que progrese, yo quiero progresar y me tengo que mover, y se viene un gran negocio con monómeros y bueno, todas las cosas que usted ha oído o ha leído de esas transcripciones. Inclusive una emisora local en Barranquilla habló con la mamá de ella, quien también contó cuál era su impresión de el Nicolás que ella conoció, que vivió en su casa, con el Nicolás de hoy. Naturalmente, todo el mundo tiene el derecho a progresar y él pues ha tenido una carrera en la Asamblea del Atlántico con un ingreso que es público y reconocido, pero eso es lo que no cuadra, eso es lo que deja las sospechas. En esas sospechas también cae el propio presidente de la República y le dice a sus ministros: no reciban, no se dejen acercar de mi familia, no autorizo ningún contacto de ustedes. Y ahí les pregunta: ¿ustedes han sido contactados por Nicolás? Y algunos ministros dicen sí, y luego contacta con una lista de instituciones que le dio la propia esposa de Nicolás y confirma que efectivamente sí le han contactado funcionarios suyos. ¿Para qué? ¿Qué les dieron? Ese es el trabajo de la Fiscalía, establecer si hay un tráfico de influencias o alguna conducta indebida. La pregunta concreta, don Juan Fernando, es la siguiente. ¿Usted qué piensa del caso de Nicolás? Yo qué puedo decir, o sea, en primera instancia me duele y por eso fui a visitarlo. Porque claro, en una sociedad, no solamente la colombiana, sino creo que es el sistema de sociedad que manejamos en el mundo, como dicen, ¿no? Popularmente, al caído caerle. Y claro, es muy fácil. Y claro, la justicia tiene que intervenir y la justicia dará el veredicto final si es culpable o inocente. Pero mientras la justicia no diga esto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo condenamos? ¿Lo destruimos? En redes sociales yo ni abro ese celular porque es una tristeza ver cómo la falta de dignidad, de seriedad, de responsabilidad humana hace que caigamos sobre una persona, en este caso mi sobrino, y lo aplastemos y lo llevemos a un rincón de la existencia donde la oscuridad solo puede vivir al lado de él. Yo estuve allá y te voy a decir una cosa, Julio, la opinión pública me disculpará, no lo estoy justificando, vuelvo y repito, la justicia dictaminará, pero ya desde el punto de vista humano me preocupa mucho porque todo lo está arrinconando hacia un punto de oscuridad tan tenaz que me preocupa por lo que Nicolás llegue a ser capaz de hacer con su propia vida. Y creo que ahí se me entiende qué quiero decir. Entonces, es tenaz, claro, es tenaz. Entonces, sería también, claro. Yo soy consciente, Julio, que la justicia tiene que intervenir, y si la justicia dice claramente es culpable, porque además su tema está muy enredado, entonces tendrá que pagar por sus propias responsabilidades. Es un hombre joven. Sí. Y ya veremos. Pues sí. No, claro, pero sí. Ahí sí, yo con lo que usted dice, que nos parece muy grave, pues sí toca entregarle toda la ayuda posible en ese sentido personal, porque pues lo que usted deja ahí obviamente es preocupante, muy preocupante, y debe tener, y tiene que ser tomado en serio por la familia y por las personas cercanas a él, para que reciba la ayuda que necesita. Para terminar esto, yo quiero preguntarle algo muy directo, para que de alguna manera esto quede en esos términos. ¿Usted puede garantizar que en ningún momento en esas gestiones que usted ha realizado de paz ha pedido dinero? Tengo que aclarar dos cosas y voy a ser muy honesto. A mí, empresarios, gente conocida, inclusive con conocidos de la campaña, me ayudaron en el proceso, a mí personalmente, porque yo no estuve directamente relacionado con la campaña. Pero había gente que yo tenía que viajar, yo viajaba a un lugar, yo viajaba al otro, y amigos, de los cuales puedo dar el nombre sin ningún problema, me ayudaban con los pasajes, me ayudaban con dineros para los peajes, me ayudaban con el hotel, para quedarme en este hotel esta noche que me saliera gratis. Así, correctamente.
no a la campaña, a mí directamente. Y eso lo dejo claro y lo dejo claro ante la opinión pública. Punto. Segunda parte, nunca hice ninguna negociación, y eso es lo que se tiene que aclarar, y eso es lo que yo quisiera que ya se aclarara prontamente, con gente que tuviera que ver en un mundo confuso como los extraditables, los narcotraficantes o algo así por el estilo, que me diera dinero a mí o a través de mí darme dinero para pasarle a la campaña. Yo nunca estuve en los cuadros de la campaña. Saben que manejé una campaña independiente por ser el hermano. Tampoco me gustó ser parte de la campaña. Yo tampoco quería ser parte de la campaña. Entonces manejé una campaña independiente personal. No era de los cuadros del pacto histórico. No me interesa ser parte del pacto histórico. Nunca lo he sido. Y podrán darse cuenta que nunca he pertenecido a eso. Pero sí, tengo que aclarar eso. Entonces, pero tajantemente respondo. Y ya que aparezcan los audios, que aparezcan los videos, que aparezcan las cosas, no podrá aparecer uno donde un narcotraficante o un extraditable o algo parecido a eso esté negociando conmigo por cualquier cantidad de dinero para sacarlos de las cárceles o para evitar una extradición, cosa que primero es imposible desde mi condición de civil común y corriente de este país. Entonces, eso me deja tranquilo. Pero otras cosas sí me preocupan, como lo que está sucediendo con mi sobrino y con este caso que la opinión pública pues excluye más que esperar a ver qué pasa con la presunción de inocencia de X o Y persona. En este caso pues el nuestro, ¿no? Es lo que tengo que decir. Pues, seguiremos esperando a ver qué va pasando. Usted ha dicho que no tiene problema en dar el nombre de quien le financiaba en esos recorridos, en esos viajes con temas de pasajes o de hoteles. ¿Quién era esa persona? Sí. Habría varios. Está el doctor Gilberto Hernández, amigo mío. Está Ramiro Jurado, un empresario de Cali, que inclusive también ayudó en la campaña. Me ayudaron sin ningún problema. En Córdoba, el famoso negro Padilla, aportó y ayudó mucho también a la campaña, me ayudó, yo no lo voy a negar, los puede llamar, pues no quiero meterlos en un problema porque ahora que los empiezan a fregarlos, no, pero es que nos ayudó tranquilamente, o sea, yo le decía, hombre, mire, es que me gustaría viajar a tal lugar y no tengo ni para... Ok, no te preocupes que nosotros te ayudamos. Y entre otros, uno que tristemente falleció hace un poco, y no quiero dar el nombre porque ya es un fallecido, pero aquí en Bogotá otro empresario, y en fin, podría dar más nombres, pero no. Pero en ningún caso un abogado de los que se han mencionado. No tengo ningún abogado ahí metido. Y cuando la fiscalía lo requiere, necesite el listado de nombres de las personas que nos ayudaron, con mucho gusto la fiscalía lo voy a dar sin ningún problema, así como estoy dando estos 2 o 3 o 4 que dije acá, porque es gente trabajadora, empresarios, pueden buscarle su hoja de vida y verán que simplemente son gente honesta. Ningún abogado, estamos hablando de médicos, estamos hablando de arquitectos, estamos hablando de ingenieros, de empresarios. Bien, que crean en la idea aún de que este país necesitaba un cambio, y bueno, y ayudaron a la campaña por un lado y me ayudaron a mí de manera personal como amigos por este lado, pero ahí pueden averiguar, puede hablar, mirar. No, ningún abogado y sí que menos un abogado que dijera, mira, le tengo este negocio, En eso estoy tranquilo. Y por eso, pues, la propiedad que me da de poder aceptar estas entrevistas, pues, intentando aclarar. Pero lo que pasa es que por eso ya no las doy, por otras razones, por lo descomunicado también de ayer. Pero intento aclarar y resulta que al final todo queda más confuso. Entonces, eso también es otro problema. Ok. Juan Fernando, muchas gracias y ojalá que todo esto se aclare. Ojalá que Dios quiera, Julio, de verdad, se pueda agilizar en la fiscalía todo esto. Ok, muchas gracias y cualquier cosa estaremos pendientes
a ver cómo se mueven las aguas. Y gracias. Muy amable. Este es Juan Fernando Petro. Ya regresamos en la W. Regresamos en la W. Regresamos en la W. Regresamos en la W. Regresamos.